Buenas tardes, queridos maestros, maestras, educadoras, profesores, estudiantes de formación docente. Muchas gracias por su tiempo, compromiso con la educación de nuestros niños. Le damos la bienvenida y para comenzar la actividad recibimos al señor Enrique González de Toro, presidente de SAEP, Sociedad de Amigos de la Educación Popular, que les dará la bienvenida en nombre de la Escuela y Liceo Elbio Fernández. Muchas gracias. Bienvenidos todos. Gracias por acompañar y poner y pensar este tiempo y el interés por estas conferencias. En el marco de la Sociedad de Amigos pero de la Educación Popular, pero especialmente en el marco del Instituto de Formación Docente Elbio Fernández, es que hemos desarrollado durante este particular año una serie de actividades académicas con las cuales, a través de esta modalidad que nos ha sido, en la que hemos desarrollado todas estas actividades en un año tan particular, vamos cerrando el año y queremos hacer justamente un balance de todas esas actividades que han convocado a tanta gente y que demuestra el interés en la educación, el interés de los formadores por seguirse, por acceder a nuevas formas de pensar o a diferentes formas de pensar sobre un tema que para todos es central, que es la educación y seguir formándose. Yo quiero agradecerles la participación y decirles que el Instituto de Formación Docente va a continuar con estas actividades el año próximo, que esperemos además que esté ratificada la aprobación que en este momento es en proceso de autorización del Instituto Universitario Elbio Fernández. Es algo que venimos tramitando allá hace unos años y que, bueno, hemos ido avanzando con las dificultades propias de todas las cosas que se tramitan y que necesitan aprobación de distintas áreas del Estado. En este marco, estoy convencido que va a ser muy atractivo lo que nos van a exponer tanto Raquel Cascovich como Fernanda Álvarez, y que vamos a tener puntos de intercambio y también de aprendizajes. Así que muchas gracias y las dejo todos ustedes. Bueno, muchas gracias, Enrique. Es un placer encontrarnos hoy, ya comenzando noviembre y con muchas energías para seguir aprendiendo. Por lo que, con mi mayor respeto, antes de iniciar las presentaciones, las ponencias, quiero hacer algunas apreciaciones que nos permitan reflexionar sobre la acción y el rol docente. ¿Cómo redefinir, cómo repensar la finalidad de la educación en tiempos de pandemia? La pandemia nos impone el confinamiento, la falta de vacunas, la falta de ventiladores en los hospitales, la prohibición de la socialización presencial, y ante ello tenemos que dar respuesta. Berardi 2020 nos dice: la pandemia nos enseña que hay cosas que no se puede comprar con el dinero y que solamente la inteligencia colectiva, el conocimiento social y la solidaridad comunitaria pueden adquirir lo que no existe y se constituye en una de las mejores herramientas para solucionar esta pandemia y sus consecuencias. Lo que sucederá después no lo conocemos, no lo podemos predecir, no corresponde, pero sí corresponde preguntarnos
¿Cuáles son nuestras necesidades reales? ¿Qué desarrollo queremos generar en educación? ¿Cuál es la imagen de la sociedad que necesitamos? Una de nuestras primeras grandes respuestas fue introducirnos en las modalidades virtuales de aprendizaje a través de las TIC. Hemos requerido formación didáctica en ambientes virtuales. Muchos creíamos que sabíamos, otros que no sabíamos nada. Y así fuimos avanzando sobre realidades bastante complejas donde el aprendizaje dialógico, el trabajar juntos, logró nuestro avance y saltar ese desafío con éxito y con mucho aprendizaje. También atendimos la previsión de recursos tecnológicos para nosotros y para nuestros estudiantes. Tuvimos que atender nuestras necesidades, pero también hacer un análisis de qué sucedían en los hogares, cuáles eran las dificultades intelectuales, las dificultades tecnológicas y, por qué no, también económicas. Nos ha tocado reinventarnos permanentemente. Estamos obligados a crecer, creando nuevas propuestas innovadoras, creativas, lúdicas, para que nuestros estudiantes, muchas veces en confinamiento, pudieran avanzar en sus procesos de aprendizaje y socialización. Hemos entendido, como plantea Villalpando 2020, que la escuela física no se reemplaza automáticamente por una escuela digital, porque la didáctica no se reduce únicamente o no se reduce a tecnología, porque la pedagogía no se encuentra en Internet, lo que nos demanda un esfuerzo mayor para explorar, para pensar, para ver nuevas alternativas, para compartir, para difundir y construir una nueva información y conocimiento. Siguiendo con los desafíos que hemos enfrentado o que estamos enfrentando, uno que nos llevó mucho tiempo y nos lleva mucho tiempo, nos demanda mucho tiempo, es convencer a los padres y a las madres sobre la nueva modalidad, que no ha sido fácil, ¿no? Hubo mucha resistencia en un momento, porque eso les demanda mayor involucramiento en un momento que están trabajando, que muchas veces no tienen las condiciones intelectuales para abordarlos y que no están dispuestos en muchos casos. Pero ahí tuvimos que enseñar a la familia, orientar a la familia para que nos pudieran acompañar en el proceso de aprendizaje de los niños. Tenemos que facilitar los caminos pedagógicos para que nuestros niños construyan significado y sentido a sus vidas hoy. Felicitaciones por este tiempo tan complejo y de grandes aprendizajes que estamos abordando. Bueno, muchas gracias. El propósito de esta actividad es ofrecer una revisión de algunos conceptos y principios educativos que permitan sustentar la concepción de enseñanza situada, repensar el aula desde la concepción de aprendizaje experiencial y enseñanza reflexiva. Tomamos como base a John Dewey y a Donald John, que hace referencia a la formación mediante la práctica reflexiva, que es lo que intentamos con estas actividades. Bueno, a continuación recibimos a la doctora Raquel Katkoy, doctora en Ciencias Sociales y Humanas, con mención en Educación, magíster en Educación de la Universidad Católica del Uruguay
especialista en gestión de centros educativos de la Universidad Católica, diplomada en dirección de organizaciones comunitarias de la Universidad OR, profesora de química del Instituto de Profesores Artigas, docente y líder de instituciones educativas, educadora líder del Bachillerato Internacional, asesora de la Escuela y Liceo Elbio Fernández, asesora de la Red Global de Aprendizajes del Plan Ceibal, profesora de programa de directores de excelencia de la Universidad de Montevideo. Bueno, adelante Raquel, bienvenida. Gracias Enrique y a Janet por esta linda bienvenida y este inicio. Gracias a Fernanda que me va a acompañar en esta presentación. Y por supuesto gracias a todos ustedes que tuvieron ganas de hacerse un tiempo para pensar juntos acerca de algunos temas que se vienen investigando hace ya bastante tiempo y que, como mencionaba Janet, con este tema de la pandemia han resurgido con mucha fuerza. En el caso mío, voy a intentar, en este tiempo que me han asignado, trabajar algo vinculado a un tema que me preocupa hace tiempo, que es el tema de la centralidad del alumno en el aula, ¿sí? Igual vamos a tocar algunas otras cuestiones vinculadas con este corrimiento, digamos, del centro del docente a poner el alumno en el centro, cómo va a ser el tema de la agencia estudiantil, algo de temas vinculados a las aulas heterogéneas, pero todo en realidad tiene que ver con esta temática. Voy a compartirles pantalla, espero que vean. ¿Sí? ¿Estamos bien? Sí, se me ve. Bien. Saben que yo en realidad estoy muy feliz de que muchos de ustedes hayan compartido algunas cuestiones en el chat, porque mi idea original, cuando no pensaba que nos iban a exceder un poquito los números, era hacer un pequeño ejercicio de grupos, que obviamente con este número de personas no lo vamos a hacer, pero me encantaría que si alguno tiene ganas de compartir, sea levantando la mano o colocando en el chat, pudieran contestar alguna de estas preguntas, si se animan. Igual vamos a volver un poco sobre esta diapositiva más adelante en la presentación, porque me parece muy interesante la posibilidad de generar evidencias, de pensar en evidencias. Un poco la consigna era, bueno, estamos volando en una alfombra mágica, ¿sí? Estamos sobrevolando una escuela, y la pregunta es, ¿qué vemos en la escuela? Si efectivamente allí se está fomentando la agencia estudiantil y la centralidad del alumno. ¿Qué estaríamos viendo que hacen los alumnos? ¿Qué estaríamos viendo que hace él o la docente en el aula? ¿Alguien se anima? No sé si hay alguien en el chat que ponga algo. A ver, estaban muy animosos para compartir de dónde venían. Bueno, veo que hay gente de todo el país, pero que por ahora nadie se anima. Bueno, de hecho, me parece que sería interesante pensar un poco, imaginarnos un poco cuál sería una dinámica de aula, pero obviamente sobre esto es lo que vamos a hablar a lo largo de la presentación, ¿sí? Las primeras preguntas que quiero hacernos, ¿no? Tienen que ver con algunas cosas que mencionó recién Janet en su presentación, y de alguna manera también tocó Enrique. Porque evidentemente no podemos saltearnos en qué momento estamos, ¿no? Cito un poco a Fulan, ¿no? Y a Quinn cuando dicen en varios artículos que han generado en estos meses, ¿por qué debemos reimaginar la educación, ¿no? A partir de lo vivido y aprendido? Varias de las cuestiones que vamos a abordar en la presentación tienen que ver con esto de reimaginar lo que hacemos en la práctica de aula, reimaginar el lugar del alumno, en el lugar del codiseño, de la planificación, o el codiseño de las formas de evaluación, ¿sí? O sea, ¿qué hubo ahí en la pandemia que nos sugiere volver a pensar en estas cosas? También vamos a mirar un poquito algunas investigaciones de Juan Casasus,
vamos a escuchar o a leer algunos testimonios de docentes que trabajan en el programa de educación primaria del Bachillerato Internacional en el mundo, ¿sí? Y obviamente todo esto muy alineado con lo que plantean las escuelas Reggio Emilia, que obviamente es lo que estamos trabajando en el colegio en nivel inicial, ¿sí? Entonces, digamos, un poco para ver por dónde voy a trabajar. Por supuesto que vamos a pensar por qué es bueno, ¿no? Basarnos en la centralidad del alumno y en su agencia, ¿no? Y cómo generar las condiciones para que esto se dé. Sí, muchas veces hablo con directores y planteo que en realidad una de las cuestiones básicas desde un liderazgo es generar las condiciones, ¿no? Para que los docentes puedan trabajar en sus aulas, los niños puedan construir sus aprendizajes como todos deseamos, y trabajar también en los entornos. Y tomo también esta frase de Fulan, ¿no? Que hicieron con mucha énfasis, tanto él como Joan Quinn, en que en estos meses de pandemia hemos asistido a 3 dimensiones separadas, vinculadas al liderazgo y a lo que ocurría en las escuelas, ¿sí? Una que tenía que ver con el bienestar de los alumnos, ¿no? Todo el trabajo sobre las emociones, que me imagino que todos ustedes en sus escuelas han estado muy involucrados, tanto las emociones de los niños como la de los adultos que estuvieron pasando por estos meses y aún lo siguen estando, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con la seguridad, ¿no? O sea, la separación de grupos, los barbijos, el alcohol en gel, ¿sí? O sea, todo lo que hicimos para permitirnos volver a una suerte de presencialidad. Y obviamente el tema de la pertenencia, ¿no? Toda la preocupación por los niños que no se vinculaban, por los niños que no se conectaban. Y dicen, tanto Fulan como Quinn, está todo muy bien y todo esto hay que hacerlo, pero sin olvidar que hay una agenda pedagógica para cumplir, ¿no? Y entonces creo que ha habido también mucha preocupación por parte de todos aquellos que estamos involucrados en el tema educativo, de ver qué se aprendió, qué hay que mantener, ¿sí? Qué curaduría de contenidos deberíamos trabajar en estos momentos, ¿sí? De alguna manera volver a pensar de qué manera debemos rediseñar lo que sigue, ¿sí? Dentro de este trabajo de estos investigadores me pareció interesante rescatar algunas cuestiones que ellos mencionan. Todos estos artículos ustedes los pueden encontrar sin problemas en internet, están en inglés, están traducidos al español. Y algunas cuestiones que, de las que ellos colocan, de las que venimos hablando hace tanto tiempo, ¿no? Pero que me parece interesante que ellos como que rescataron esta frase en particular que me pareció muy sugestiva. Los chicos que prosperaron en los entornos remotos demostraron competencias como pensamiento crítico, creatividad, resiliencia, independencia como aprendices, autorregulación, ¿sí? Tantas de estas cosas que veníamos siempre diciendo que esto es lo que deberíamos trabajar, ¿no? Más allá de los conocimientos que obviamente estamos tratando de trabajar en las aulas, pero que estos sean parte, ¿sí? De las habilidades que queremos transmitir. Y es muy interesante que muchos de estos chicos que prosperaron, ¿sí? Y que trabajaron desde este lugar, desde estas competencias, lo hicieron en un entorno totalmente distinto, ¿no? En donde los parámetros más seguros que teníamos durante toda la vida, ¿sí? Que era el parámetro del espacio y el parámetro del tiempo, el espacio escolar y el tiempo, el horario escolar, habían desaparecido. Entonces, la pregunta es, ¿cómo es que están respondiendo, ¿no? Desde sus distintos estilos, una vez que les permitimos trabajar los tiempos de otra manera, trabajar sus estilos de aprendizaje de otra manera, en algunos casos desarrollar sus iniciativas, proponer otro tipo de actividades, ¿sí? ¿Cómo es que estas competencias empezaron a aparecer? Y por supuesto, ¿no? La idea de que es de las cosas que deberíamos mantener, ¿no? Y manteniendo esto, y ya voy como dando algunas pistas de lo que vamos a ver, ¿sí? Cómo trabajamos desde el lugar de darles la voz, ¿no?
de provocar elección, ¿no? Todo este tema de aulas heterogéneas de los que hablamos tantas veces, ¿no? Y darles oportunidad para la acción, o sea, la construcción de su aprendizaje que sea propia de ellos. ¿Y dónde quedan los maestros? ¿Sí? Fulan dice de que en realidad, ¿se acuerdan esta expresión que usamos durante tanto tiempo? Los maestros son facilitadores del aprendizaje. Fulan dice, no, no son facilitadores de los aprendizajes, son activadores de los aprendizajes. Generan las condiciones en el entorno, ¿no? Como para que los estudiantes puedan aprender a autorregularse, aprender con autonomía, de manera que lo que tienen que hacer es diferenciar tareas, generar un tiempo, un espacio como para poder hacer de que sean los propios estudiantes los que diseñen sus aprendizajes en función de sus inteligencias múltiples, en función de sus intereses, etc. Me parecía interesante traer esto porque es algo que surge, ¿no? Claro. En este periodo tan extraño, ¿sí? Que nos ha tocado vivir, ¿no? Y de las cosas que tenemos que pensar, como dice Fulan, reimaginar en relación a lo que vamos a hacer. Y nos dan algunas pistas, algunas de las cuales vamos a ir trabajando en la presentación. Lo primero que nos sugieren es invitar a los alumnos a compartir algunas cosas, ¿no? Desde el lugar del aprendizaje, pero también desde el lugar del aprendizaje de ellos mismos, ¿sí? Y acá, obviamente, trabajar mucho en relación a habilidades de pensamiento, a la metacognición, cómo aprendí, ¿sí? ¿Qué es lo que aprendí? ¿De qué manera puedo mejorar mis aprendizajes? Y estar ahí como docentes para trabajar desde una retroalimentación formativa, ¿no? Acá también, obviamente, y lo vamos a ver enseguida también, el tema de las emociones va a surgir, ¿no? Y estar también ahí para ellos, para poder trabajar estas emociones. Bueno, esto es un poco el centro de la presentación, ¿no? Invertir este formato de aula sacando del centro al maestro y colocándolo en los alumnos. Con muchos de ustedes que están en esta presentación, alguna vez les conté que la investigación muestra de que el 87% del tiempo de aula es el docente el que habla, como me está pasando a mí en este momento, ¿sí? Pero, digamos, hay que hacer como una delegación, un empoderamiento para que darle la voz a los chiquilines, ¿no? Promover la colaboración, todo este tema de cómo se potencia, ¿no? En la interdependencia, el trabajo colaborativo de los chiquilines a la hora de los aprendizajes, ¿sí? Y en donde cada uno juega un rol, ¿sí? De manera de potenciar el producto final de ese aprendizaje, ¿no? También conocer otras perspectivas, ser flexible a la narrativa de otros, ¿no? Miren todas las competencias que están metidas ahí. Incorporar acciones, insisto, ¿sí? Con el tema de aulas heterogéneas, actividades en el aula diversas, también diversidad de formas de evaluar los aprendizajes. Organizar el entorno, ¿sí? O sea, a mí me encanta esta expresión que siempre me dicen las directoras de nivel inicial en relación a que el entorno es el tercer educador, ¿no? Y ahí, ¿cómo organizo ese entorno para que efectivamente provoque, ¿no? Desafíe, genere iniciativas, trabaje junto con el alumno para hacer la construcción del aprendizaje mejor y más eficiente. ¿Mm? El tema de las emociones, ¿no? Que mencionábamos más arriba. Permitir a los estudiantes hacer sugerencias sobre lo que quieren aprender y cómo quieren hacerlo. Vamos a ver algunos testimonios interesantes acerca de esto. ¿Mm? ¿Preguntas hasta aquí? Santiago, cualquier cosa me menciona si alguien puso alguna inquietud en el chat. ¿Sí? Sí, Raquel, hay una pregunta específica. Dice, ¿los docentes deben enseñar contenidos o enseñar habilidades para resolver problemas? Buenísimo. ¿Quién hace la pregunta? Excelente. Bueno, a ver, no existe posibilidad de enseñar competencias o habilidades en el vacío. ¿Ah? Siempre desarrollamos habilidades nutriéndolas con los contenidos de nuestros programas, ¿sí? Lo que no deberíamos olvidar es la competencia y evaluarla, porque recuerdan que evaluación viene de valor
y lo que no evaluamos en realidad no le estamos asignando ese valor. Entonces también deberíamos evaluar competencias, hacer rúbricas para poder trabajarlas, y evidentemente poder llevarles en la mochila a los chiquilines estas habilidades que les van a permitir ser autónomos y seguir aprendiendo toda la vida. No sé si la persona que preguntó con esta respuesta, pero bueno, es lo que me parece interesante comentar. Y hay un comentario también de Milka Silva que dice: pienso que si bien han cambiado los escenarios de enseñanza-aprendizaje, el papel de docente como aquella persona preparada para académica y pedagógicamente no deja de tener su rol preponderante en esta tarea. Está muy bien, Milka. La pregunta es, ¿sí? Desde este rol de formación académica y de formación también desde la didáctica, obviamente que todos nos hemos preparado también desde el lugar de, además de saber, el poder transmitir y hacer que otros también sepan conocimientos, actitudes, valores, habilidades, etcétera, ¿sí? ¿Cómo hacer para que esto sea cada día más eficiente? ¿No? Entonces, digamos, bueno, todos ustedes conocen aquella famosa gráfica de si doy una clase magistral, cuánto permanece en las personas que escuchan, y cuando ellos son quienes se involucran en el aprendizaje y en la construcción del conocimiento, cuánto se apropian acerca de él. Entonces, digamos, me parece que el sentido de nuestra tarea docente es más activar, proponer, estimular, fomentar curiosidad, permitir que indaguen, permitir que trabajen en forma autónoma, ir monitoreando, bueno, algunas cosas que vamos a ir viendo ahora, pero muchas gracias por las inquietudes, que ojalá vayamos pudiendo trabajar sobre ellas en la presentación. Les traje la conclusión de una investigación de Juan Casasus, seguramente a Juan lo conocen, es un chileno que ha trabajado muchísimo en calidad educativa, y fíjense lo que plantea, ¿no? En una investigación que hizo una meta, en realidad, un meta-análisis de investigaciones vinculadas con cuestiones que incidían e impactaban en los mejores aprendizajes de los estudiantes, ¿sí? Él encontró que de 59 variables que estudió, la que más incidía en el aprendizaje de los alumnos es el clima de confianza y seguridad que se generaba cuando los chiquilines se sentían escuchados, aceptados, y los docentes fomentaban su autonomía. No es el momento, pero vieron que hay mucha investigación sobre el tema de clima de aula, clima institucional, ¿verdad? Que tiene que ver con los vínculos que se generan, y estos vínculos obviamente tienen que tener un lugar de la confianza, obviamente desde el lugar de asimetría que desde el mundo adulto le ofrecemos a los niños, ¿no? Desde el lugar del adulto, ¿no? Pero también generar esto de la escucha, de la forma de escucha empática que permite que los chicos puedan hablar con nosotros y generar esos ambientes que permitan que el aprendizaje se pueda construir. Aprendizaje que obviamente, y volvemos un poquito a lo que se mencionaba recién, debe ser evaluado no solamente apelando a la memoria, ¿verdad? Espero que a los poquitos que puedo ver me digan que sí, ¿sí? O sea, ¿qué quiere decir que alguien aprendió algo? ¿Sí? ¿Cómo puede manifestar a alguien que aprendió algo? ¿Sí? ¿Cuándo le puede enseñar a otro? ¿Cuándo puede hacer una transferencia? ¿Cuándo puede trabajar desde la creatividad con esto que aprendió? ¿Verdad? Hay muchas cosas que puede hacer con lo aprendido y no necesariamente apelando a la información, que es tan sencilla de recuperar, y no necesariamente tenemos que hacer la prueba en base a eso. ¿Y qué es la agencia a todo esto, no? Este concepto tan vinculado a la autonomía, tan vinculado a la centralidad del alumno en el aula. Bueno, dicen Fulan, y vamos a ver algunas de las cosas que también propone el programa de bachillerato internacional, es algo más que participación, ¿no? Es algo más que tener un papel activo, ¿sí? Es algo vinculado al respeto a la voz del estudiante, a la toma de decisiones que él puede traer al aula, a la capacidad para aprender juntos. Y me adelanto a algo que vamos a ver un poquito después, y tiene mucho que ver también la posibilidad de generar un entorno donde la agencia se produzca,
nuestras creencias sobre las capacidades de los chiquilines, ¿no? Si nosotros pensamos, si nosotros creemos efectivamente que todos los niños pueden aprender, ¿sí? Si nosotros creemos efectivamente que los niños pueden autorregular su aprendizaje, ¿sí? Entonces vamos a dar como estas zonas de libertad como para que ellos puedan expresar sus opiniones, debatir, ¿sí? Proponer, traer iniciativas y aprender en función de sus conocimientos previos, los conocimientos, las habilidades, las actitudes, los valores que ustedes lleven al aula. La agencia es una meta y un proceso, dice Fulan y también Joan Quinn, ¿no? O sea, lo primero que pasa con los niños es, bueno, primero tener como conciencia de sí mismos, ¿no? Y de las cosas, de las intenciones de los adultos que los están rodeando, que están esperando algo de ellos, en fin. Cuando lo trabajamos como un objetivo en sí mismo, ¿sí? Es cuando ellos logran, a través de la mediación docente, como vamos a ver enseguida, definir también sus propios objetivos y también las formas en que ellos podrían alcanzarlo. Cuando lo vemos como proceso, ¿no? A medida que se producen los otros aprendizajes, la agencia se va dando como una metodología de trabajo que los chicos van adquiriendo una vez que les permitimos, ¿no? Tener esa voz, tener ese lugar en los aprendizajes, en las evaluaciones, etc. Santiago, tú me interrumpes cuando quieras, ¿eh? Sí, clarísimo. No hay problema. Y esto también es algo que supongo que muchos me han escuchado decir. ¿Cómo hacemos este proceso desde la activación del docente? Bueno, hay como ciertas etapas, ¿verdad? O sea, hay un lugar para el modelado, ¿no? O sea, yo muestro también cómo hago ciertas tareas, comparto los criterios de logro, ¿no? Cuál es esa buena tarea, permito colaboración entre ellos, y luego hacemos un cierto andamiaje, ¿no? Una vez que ellos comprendieron cuál es el propósito de aprendizaje que les estamos planteando, los criterios por los cuales vamos a evaluar esa tarea, ¿sí? Ya podemos permitirles que ellos vayan haciéndolo, con nosotros dándoles los andamios o el tutor o como ustedes comprendan qué es ese apoyo. Y después empezar a trabajar desde la autonomía, ¿no? Desde la responsabilización de mis acciones tienen cierto impacto en mis aprendizajes. Además de la coherencia de la agencia, obviamente está esta cuestión colaborativa que estamos mencionando. Es bueno esto, digo, impacta más en los aprendizajes el hecho que los estudiantes trabajen unos con otros, piensen unos con otros. Bueno, la investigación así lo menciona, ¿no? En un entorno de confianza y en el trabajo colaborativo, ¿sí? Se produce, ¿no? Esta posibilidad de generar escenarios de debate, de formulación de preguntas, de escuchar al otro a pesar de que tal vez tenga una opinión distinta a la mía, ¿no? De generar habilidades de comunicación, de pensamiento crítico, ¿sí? Siempre vieron que insistimos en el entorno de confianza. Y por supuesto el tema de la autonomía que vuelve a aparecer. Y creo que Janet mencionaba recién el tema de las familias, ¿no? Obviamente llegó un momento, y mucho más en este momento, a pesar de que recién ahora podemos empezar a salir a la comunidad más grande, ¿no? Que hace mucho estamos hablando de esto que hay que bajar un poco las paredes de las aulas, bajar un poco las paredes de las escuelas y trabajar en el entorno de la comunidad, ¿no? De alguna manera respondiendo a las necesidades de la comunidad y a la inversa, ¿no? Es decir, que la escuela pueda ayudar y que la comunidad pueda también colaborar en la escuela, haciendo de este entorno y de estos aprendizajes algo mucho más significativo para los niños, mucho más relevante, ¿sí? Mucho más interesante a la hora de que pueden resolver temas que les son propios, ¿sí? Entonces, de alguna forma, el mundo adulto debería estar ahí, y fíjense, acá, digo, volviendo a Vygotsky, ¿no? O sea, es el trabajo con otro, ¿sí? Es el aprendizaje con otro, ¿sí? Y es la forma también de formar ciudadanía, ¿no? La manera en que también trabajamos esa habilidad de la preocupación, ¿no? Por resolver cuestiones que son necesidades sentidas por ellos, pero también
por la comunidad que los rodea. ¿Sí? Y allí están las familias, y allí está la comunidad, y allí están obviamente los docentes, y por supuesto colaborando con el aprendizaje de todos los chicos, ¿no? Y en todo esto, como decíamos recién, juega un lugar el entorno, ¿no? El tercer educador, ¿sí? Hay ahí algo del orden de tener, ¿sí?, un espacio que genere, que permita, ¿sí?, el aprendizaje, en donde los chiquilines pueden por sí mismos buscar los materiales que les van a permitir trabajar y así hacer gestión de recursos, gestión de sus tiempos, ¿sí? Y cada uno producir, ¿sí? Y esto es importante, un producto de su aprendizaje que responda a su estilo, ¿no? Siempre que haya una habilitación del docente para recibir estos distintos productos que demuestren comprensión. Entonces, bueno, la pregunta es un poquito qué podemos hacer desde nuestro rol, ¿no? Para poder conseguir estas posibilidades que nos ofrece el tema del trabajo sobre agencia, el tema del trabajo en la centralidad del lugar del alumno, en el tema de la autorregulación y la autonomía. ¿Qué podemos hacer cuando planificamos, cuando hacemos prácticas de aula, cuando evaluamos, cuando diseñamos los entornos? ¿Sí? No sé si alguien quiere contestar o les traigo los testimonios de algunos docentes que un poco responden, ¿sí?, a estas preguntas. Hay un planteo que dice, ¿cómo podemos aprender con otros si estamos estudiando aislados? Mantenemos una relación alumno-dispositivo informático. Buenísimo. No sé a quién le estoy contestando, pero gracias por la pregunta, porque Sebastián de la Rosa es el de la pregunta anterior también. Sebastián, sabes que hay muchos docentes y puedes buscar esto porque la verdad que se está investigando, toda la gente que ha trabajado en aprendizaje basado en proyectos ha encontrado que estos meses de confinamiento han sido un lugar que han aprovechado muchísimos docentes para trabajo en aprendizaje basado en proyectos colaborativo entre los alumnos. ¿Sí? O sea, han propuesto cuestiones y los chiquilines han podido, ¿sí?, otra vez, insisto, perdón, ¿sí?, trabajando desde sus ritmos de aprendizaje, trabajando cada uno desde el lugar que le gustaba para resolver la situación que proponía el proyecto, y es uno de los campos que se está viendo como más interesante, ¿no?, para poder recuperar esto también para las aulas, ¿no?, lo que propone evidentemente la posibilidad de un trabajo mucho más autorregulado por el propio estudiante y no tan guiado por el docente, aunque sí nutrido por él, ¿no? En temas de las ideas a trabajar, en temas de los recursos a utilizar, etc. No sé si esto le responde a la pregunta, no sé si hay alguna más. Sí, sí. Ahora sí. O sea, esa pregunta yo la relacionaba con la anterior por el tema ¿qué pasa? Viste que mi pregunta anterior, que el docente debería trabajar contenidos, o sea, enseñar contenidos o enseñar que el niño, o sea, el alumno desarrolle habilidades. Porque si o sea, nosotros nos enfocamos bien en lo que es el alumno mismo, los únicos que pudieron prosperar no son solo los que tenían ciertas condiciones, porque hay unos que hicieron el esfuerzo para continuar estudiando, pero sino que los únicos que prosperaron eran los que tenían esas ciertas habilidades y que eran más autónomos a su vez. No, porque yo soy practicante, o sea, apenas pasé a tercer año de magisterio, y yo estuve notando mucho esa diferencia, que digamos lo que en realidad sí se enseñaba, o sea, se habla mucho de teorías, pero en la realidad yo no veo que pase eso mismo, que pase lo que dice la teoría. Ok, en realidad las teorías que estoy trayendo se basan en investigaciones en territorio, ¿sí?, de cosas que efectivamente han pasado. Digamos, hay como evidencias, y si querés después me pasás tu mail y te puedo mandar alguna de estas cuestiones que están basadas en cosas que efectivamente han pasado en territorio, y que en realidad lo que estamos intentando es recuperarlas para la presencialidad, ¿no? Porque digo, se han probado como interesantes, no solamente aquellos que eran buenos alumnos o que tenían los recursos, han aparecido muchos alumnos que no se visibilizaban de la misma manera, ¿sí?, y que lograron aprendizajes muy interesantes, ¿sí?, con esta modalidad. Entonces, esto es lo que se está investigando, ¿sí? Paso
por la hora, perdón, algunos de los testimonios que les estoy comentando. Todo esto que viene, no lo voy a leer, por supuesto, pero sí son testimonios de docentes que trabajan en el programa de educación primaria del Bachillerato Internacional, trabajando desde el lugar de la promoción de la centralidad del alumno, de la agencia en sus prácticas. Y bueno, acá tienen algunas de las cuestiones que ellos están encontrando que están promoviendo, ¿no? El tema donde los chicos pueden dar su voz, dar su opinión, poder tomar decisiones, ¿sí? Habilidad que también hay que trabajar, estar apropiándose de la planificación de sus aprendizajes, poder codiseñar con el docente estas posibilidades. Bueno, acá me quedaría realmente un rato largo, pero no quiero robarle tiempo a Fernanda. El tema de la evaluación acá es como muy interesante, ¿no? O sea, la posibilidad de sacar de la caja negra la evaluación que le estamos dando a los chiquilines y darles la posibilidad de entender cuando mostramos nuestros propósitos de aprendizaje cuáles son los criterios por los cuales van a ser evaluados, les empodera de una manera increíble, ¿sí? La posibilidad de comprender y aprender los contenidos, las habilidades que les estamos proponiendo. ¿Sí? O sea, acá me gustó mucho este testimonio de esta docente, porque dice, el enfoque de la evaluación como algo que se hace con los alumnos y no algo que se le hace a los alumnos, ¿no? Me parece que es como muy revelador de lo que estamos planteando. Acá tienen, en virtud del tiempo, lo voy a saltear un poco, pero algunas de las cosas que, por ejemplo, Anijovic propone, ¿no? Como evidencias que los propios chicos pueden aportar desde la evaluación que ellos hacen, sabiendo cuáles son los criterios con los que los van a juzgar, ¿no? A evaluar. El aprender con otros, ¿sí? El apoyo a iniciativas, a la posibilidad de que ellos sean quienes dicen. Les traje esto de jueves creativos porque esta maestra tiene unos testimonios divinos sobre esto, y ella propone, por ejemplo, que un día a la semana, ¿sí? Sea el día en que los chicos tienen la posibilidad de trabajar todas sus iniciativas. Es una docente de nivel inicial, y obviamente hay una activación por parte del docente para sugerir algunas de las cuestiones vinculadas con los programas que están haciendo. El tema de las creencias, ¿no? Cómo hacemos desde el lugar de nuestras creencias, de nuestra biografía docente. Janet hablaba del docente como profesional, desde el docente como la persona que trabaja desde una práctica reflexiva, ¿no? Para ver si nuestras creencias no están como opacando esto que queremos llevar al aula. Y ¿qué vemos? ¿No? Vuelvo a la diapositiva original de mi ejercicio. ¿Qué vemos efectivamente en un aula? Vemos alumnos que son escuchados, vemos alumnos a los que se les anima a ser curiosos e indagadores, ¿sí? A los que se apoya por sus esfuerzos por dominar estas habilidades que queremos que aprendan, aprender de forma autónoma, ¿sí? ¿Qué más vemos? Vemos que eligen, ¿sí? Vemos que reflexionan, toda el área metacognitiva. Veo que toman responsabilidades, ¿no? Veo que también los errores se toman para construir y seguir construyendo aprendizaje, ¿sí? No se penalizan. Veo alumnos que discuten sobre sus intereses. Y la función del educador, obviamente, es el activar, el ayudar, el apoyar. Ahora sí, 2 segundos de tarea de ustedes. John Hattie propone esta pregunta: como docente o líder, piense que en esos docentes que causaron un impacto positivo y memorable en usted cuando estaban en educación básica. ¿Cuántos son? ¿Se animan a ponerlo en el chat? ¿Cuántos de estos docentes memorables que marcaron sus vidas, que marcaron sus aprendizajes recuerdan? ¿Cuántos son memorables para ustedes? Yo traje uno que fue memorable para mí y un homenaje para él, es Ken Robinson, ¿sí? Recientemente fallecido, una personalidad impresionante de la educación, ¿sí? Tengo ahí algunos, Santiago, solo números necesito. 2, 1, 2, 3, 1, Van entrando 19 mensajes. Sí, ya estoy viendo. 2, 1, 3, 1, 2. Está en una media de 2 y 3.
Buenísimo, buenísimo. Responde exactamente a lo que John Hattie encontró. Y dice, le he hecho esta pregunta a muchas audiencias. La respuesta en general es 2. Y usted ha tenido cerca de 40 o 50 docentes de la primaria a la secundaria. ¿Por qué esos 2 causaron tal impacto? Normalmente porque ellos trataron de transmitirles sus pasiones. ¿Sí? Hoy hablábamos de la formación académica, ni hablar que tienen que saber, ¿no? Pero además, ¿sí?, el tema de la forma, de la pasión con la que transmiten esto, con la que nos quieren formar, dice Hattie, debe tener algo que ver con esto, que los tengamos siempre en nuestra memoria, ¿no? Y seguramente vieron en nosotros algo que ni nosotros sabíamos que tenían. Nos ayudaron a superarnos, a acceder a nuestras expectativas, y nos hizo abrirnos al aprendizaje. Y la pregunta es un poco qué desafío nos presenta esto como docentes. Y esto es lo que Ken Robinson dice, ¿no? Deberíamos ofrecer a todos los estudiantes las mismas oportunidades para explorar sus habilidades y alcanzar sus logros, ¿no? Y el cambio se dará cuando, entre otros, los docentes, los directivos, creen las condiciones adecuadas para poder desarrollar todo el potencial. Muchísimas gracias por la atención, la verdad, y gracias por la participación. Los dejo con... dejo de compartir y los dejo ahora con Fernanda o con Janet, que la va a presentar, no sé. Hola. Adelante. Bueno, muchas gracias, Raquel, como siempre, súper interesantes, motivadoras, transmitís esa pasión cuando presentás, sabés que es importante en la formación de los docentes poder sentir esa emoción y transmitir con la pasión que transmitís. Así que te agradezco, como siempre, te admiro. Y por la convocatoria. Muchas gracias, Janet. Y a todos ustedes por las cosas bonitas que están poniendo. Dale. Bueno, a continuación recibimos a María Fernanda Álvarez. Es la directora de Educación Inicial, maestra doble titulada con marcada orientación a la gestión de centros educativos, experiencia en formación docente como profesora de asignaturas, pedagogía y didáctica de la carrera Maestro en Primera Infancia, egresada del Instituto Normal María Estagnero, estudios de posgrado en la Universidad Europea del Atlántico, cursando actualmente la maestría en educación con especialización en gestión de centros educativos. Con posgrados en gestión de Universidad OR y con posgrado en gestión en universidades españolas. Fernanda ha trabajado en proyectos de investigación y es una docente apasionada por lo que hace. Eso lo agrego yo. Adelante. Muchas gracias. Bueno, Janet, muchas gracias por la presentación. Gracias a todos por estar en esta instancia de formación colectiva. Yo voy a tratar el tema de los entornos de aprendizaje, me voy a centrar, a focalizar en ese aspecto que tiene que ver con lo que mencionó anteriormente Raquel en cuanto a lo que es la formación de la agencia del estudiante, y por supuesto en una pedagogía que centra y pone como protagonista al estudiante. También les voy a compartir una presentación para ir acompañando un poquito la charla. A ver si ustedes me confirman que la ven bien. ¿La ven bien? Sí, se ve, sí. Perfecto. Differ. Bien, bien, muy bien. Bueno, muy bien. Acá tenemos entornos escolares y entornos de aprendizaje. Bueno, ¿y de qué hablamos entonces cuando hablamos de entornos de aprendizaje? Los entornos de aprendizaje refieren a lo que son los diversos contextos y culturas en las que todos los estudiantes aprenden, ¿verdad? El pertenecer a un centro educativo ya te hace estar frente a distintos contextos y alguna cultura específica, ya sea de la institución y mismo del grupo clase que se va gestando y definiendo en la propia convivencia grupal. Por un lado, entonces, los entornos escolares
apoyan el aprendizaje de una manera, podríamos definir, indirecta. ¿Por qué? Porque abarcan todo lo que son las instalaciones físicas, en este momento también podemos hablar de lo que son las instalaciones virtuales, los recursos humanos, la estructura organizativa de lo que es la institución, ¿verdad? De todos esos aspectos que transmiten al estudiante información, comunican, forman, educan de una forma indirecta. En cambio, los entornos de aprendizaje tienen una incidencia directa en los procesos de los estudiantes. Y estos deben incluir espacios que sean seguros, que fomenten el bienestar, el desarrollo intelectual, o sea, un apoyo directo para el aprendizaje del estudiante. Por supuesto, tanto estos entornos de aprendizaje están en íntima relación con lo que es el entorno escolar, porque forma parte, ¿verdad? Estos contextos o entornos de aprendizaje forman parte, además, de lo que es la cultura de la institución. Por eso hacía esa relación entre lo que son los entornos escolares y los entornos de aprendizaje como más directos del estudiante. Cuando decimos cultura institucional y hacemos referencia a lo que es la misión de una institución, la visión, los valores que la definen, sus características, su identidad, y todo ello refiere, por un lado, a cómo las personas interactúan entre sí dentro de la comunidad escolar, y por otro lado, también tiene que ver a cómo los docentes de esa comunidad organizan el entorno educativo para apoyar el aprendizaje. El alumno, el entorno de aprendizaje de la institución, son independientes, pero a su vez el entorno de aprendizaje es una expresión obvia, es la más obvia de cómo el entorno de esa institución se utiliza y se transforma para facilitar el aprendizaje y la enseñanza. Hay un psicólogo español, investigador mucho en innovación educativa, que se llama Alfredo Hernando Calvo, el fundador de la Escuela 21, que no sé si quizás lo han leído. Él tiene un blog muy popular que sube píldoras de pedagogía con todas las investigaciones que está haciendo actualmente. Y él en alguna de sus investigaciones nos dice que los ambientes educativos nos configuran y nos definen, ¿no? Son, junto a los alumnos y a los educadores, el tercer maestro o el tercer profesor, como decía hoy Raquel cuando relacionaba la agencia en lo que era la formación de agencia con el diseño de los entornos. Realmente el ambiente es el tercer educador. En todas las instituciones educativas, el aprendizaje está en el centro, porque está en el centro de todas las escuelas, porque está en el centro de todo lo que las escuelas hacen, ¿verdad? Es el objetivo primordial de todas las instituciones, que sus estudiantes aprendan. Lo que se espera es que, obviamente, al ser esta la prioridad, también se dé prioridad a esos entornos de aprendizaje en lo que es la planificación estratégica de una institución y también a la hora de adjudicar los recursos para ello. ¿El objetivo cuál sería? Como se muestra en las imágenes, en estas dos imágenes que seleccioné, el objetivo podría ser crear un entorno integral, flexible y dinámico, que optimice la capacidad de los estudiantes para aprender. Obviamente ningún entorno de aprendizaje es el único o es el óptimo, sino que hay un sinfín de posibles entornos de aprendizaje, que además eso es lo que hace más interesante la enseñanza, es lo que es el desafío para el docente, ¿verdad? Tal como visualizamos también en esta imagen, fíjense bien, el espacio físico puede, por un lado, estimular la curiosidad, la actividad, el trabajo en equipo, pero también, por el contrario, puede generar alumnos más pasivos y receptores, en una actitud más de escucha que de pregunta, ¿verdad? Claramente podemos observar en esta imagen, a la derecha, estudiantes comunicándose, interactuando entre ellos. No podemos distinguir la figura del docente en esta imagen. Por allí está el docente, ¿verdad? Sin embargo, en la imagen de la izquierda pasa absolutamente todo lo contrario. Los estudiantes focalizan su mirada, focalizan su atención a la figura del docente que está protagonizando la escena de pie frente a los estudiantes. Y se observa que no hay interacción tampoco entre los estudiantes.
¿verdad? La pregunta entonces sería, para reflexionar, ¿no? Si en estas dos imágenes, en ambos entornos que se muestran allí, tienen el mismo propósito, es decir, que sus estudiantes aprendan, ¿cómo se darán los procesos en uno o en el otro? ¿En uno o en otro entorno? Una diseñadora holandesa, artista, que se dedica también a hacer investigación educativa a través del diseño de entornos de aprendizaje, se llama Rosanne Bosch, que la pueden buscar también, tiene mucha bibliografía en torno a este tema, concibe lo que es la arquitectura como una herramienta para el cambio y también para el desarrollo de una mejor educación, ¿no? Ella afirma que la pedagogía y la arquitectura dialogan entre sí. Y el desafío está en transformar un aula tradicional en un entorno que motive y que apoye el aprendizaje. Y hoy, como decía un participante, creo que era Sebastián, en esto de que él dice, no veo en la práctica la teoría. Y bueno, y eso se da, a veces vemos este entorno y podemos ver alguna disociación entre teoría y práctica, porque de repente vemos la foto de la izquierda y quizás esa imagen no nos está reflejando una pedagogía activa que se centra en el estudiante, ¿verdad? Y de repente allí surgen cuestiones y preguntas en cuanto a esta, a veces, falta de congruencia entre la teoría y la práctica. Y esto del entorno muchas veces nos da la lectura de la pedagogía que se está desarrollando allí, ¿verdad? Ay, perdón. Estábamos acá, ahí. ¿Ven? Los entornos, miren estas imágenes, ¿no? 3 entornos completamente diferentes. Todos ellos, bueno, algunos en la imagen no aparecen, pero están conformados por personas, ¿verdad? Que son los alumnos y los docentes. Por espacios que pueden ser físicos, podrían ser digitales también, por recursos, es decir, contenidos, que hoy también salió en una de las preguntas, por supuesto que hay contenidos, hay materiales, hay infraestructura que es necesaria para el buen funcionamiento de dicho entorno. Y también hay política en el entorno, porque son también reglas y acuerdos de toda la comunidad escolar que apoya el aprendizaje y la enseñanza. Entonces, ¿cómo podemos ver las diferencias y similitudes en estas 3 imágenes? Los entornos se piensan, se diseñan, se planifican con una intencionalidad y también teniendo en cuenta la franja etaria de los estudiantes, ¿verdad? Por ejemplo, aquí en estas imágenes aparecen 2 entornos que podrían estar pensados para niños de primera infancia, niños de educación inicial. Y de repente, el que está en la parte superior a la izquierda, un entorno ya más pensado para niños escolares. Todos ellos, cualquiera de estos 3, más allá de a qué edad va dirigido o está pensado para ello, todos promueven la indagación, la acción y la reflexión de los estudiantes. No importa la edad, porque los entornos se diseñan de acuerdo a los estudiantes con el mismo propósito, apoyar directamente el aprendizaje del estudiante. Y allí el docente, ¿verdad?, lo ajustará y diseñará de acuerdo a la población, a su grupo clase. Como vemos en este esquema, a través de crear un entorno de aprendizaje, el docente le brinda a sus alumnos oportunidades para la indagación que parte generalmente del asombro, de la curiosidad o de una pregunta que le inquieta. Muchas veces un docente puede generar un entorno y dejar allí una pregunta de investigación. Una pregunta, como denomina Marina Furman, una pregunta inteligente, ¿sí? Que eso que inquieta, eso que asombra al estudiante, va a desencadenar en lo que es la investigación, la exploración, el descubrimiento, la elaboración de hipótesis, la elaboración de nuevas preguntas, que a su vez todo esto da paso a la acción, es decir, a la discusión, al debate, la explicación, la organización, etcétera, ¿no? Y a su vez,
este asombro que genera la indagación, que promueve la investigación y la acción, ¿a qué da lugar? ¿En qué desencadena? En una reflexión. Puede ser una conclusión, puede ser la reformulación de un problema, puede ser una nueva pregunta, puede ser un nuevo conocimiento, que a su vez genere un nuevo asombro y vuelve a ocasionarse todo este ciclo, ¿no? De la indagación a partir del asombro, de la propia curiosidad, la investigación, la acción y la reflexión. En todo este proceso, ¿qué pasa? Los estudiantes lo que hacen es desarrollar relaciones de pensamiento. Y esta es la base del conocimiento. Entonces, los entornos les ofrecen oportunidades para indagaciones en desarrollo, en las que pueden llevar su aprendizaje en direcciones nuevas y también inesperadas, a la vez que además desarrollan y demuestran habilidades y, por supuesto, atributos, ¿verdad? Valores en esto de la interacción, lo que es la solidaridad, desarrollar la empatía, ¿verdad? Atributos que allí se mencionan, que sean pensadores, informados, ¿sí? Audaces, porque prueban y se equivocan y vuelven a probar. ¿Alguna pregunta hasta acá? Seguimos entonces. Estos entornos de aprendizaje o contextos educativos pueden ser espacios que sean fijos dentro de las clases o en los entornos escolares, pero también pueden ser espacios que van variando, ¿verdad? Y que se renuevan y se van integrando al aula de acuerdo a las inquietudes y a los intereses de los estudiantes y, por supuesto, a los proyectos de investigación que se están llevando adelante. Pero no solo son, más allá de que son diseñados por el docente, estos entornos se van a ir transformando a medida que va avanzando la indagación, la acción, la reflexión, y se van transformando de la mano de los propios estudiantes, ¿verdad? Ellos son protagonistas, coautores, porque son co-constructores de su aprendizaje. Los recursos, fíjense en la foto que les elegí este entorno, es en una escuela de Reggio Emilia. Los recursos utilizados, que son por supuesto variados, pueden incluir de todo tipo de materiales, estructurados, no estructurados. De hecho, en esta imagen se observa un contexto mixto, ¿verdad? Que tiene material estructurado, como puede ser el atril que está al fondo, que hay una niña pintando, bueno, pinceles, pinturas, lápices, pero también materiales no estructurados, troncos, piedras, que invitan a la creación y a la construcción de algo que no existe, ¿verdad? Un aspecto a destacar es que a través de estos entornos se pone en juego también las estrategias de diferenciación, porque con esta modalidad de trabajo, como decía Raquel, en esto de la formación de la agencia estudiantil, también se respetan los tiempos y las formas de aprender, porque un entorno pone en juego simultáneamente el aprendizaje y el hacer. Acá se trata del saber qué más el saber cómo. Todos los materiales siempre son presentados al alcance de los estudiantes. Acá ya en mesa, en la foto anterior estaban en el suelo, ¿verdad? Pero siempre al alcance de los estudiantes, también depende de a quién va dirigido, ¿verdad? Qué nivel etario tengo yo, si es de primaria, si trabajo en el liceo, si soy maestra de educación inicial. Pero siempre se presentan de forma organizada. Y esto no hace referencia al orden, ¿verdad? Sino a la composición. Se presentan con detalles que sorprenden, que invitan a mirar más que a ver, que provocan asombro, ¿no? Ese asombro que mencionábamos hoy en el esquema, que provocan indagación, que invitan a la acción, que dan ganas de meter mano en la masa, podríamos decir, ¿verdad? Metafóricamente. Y se desencadena el proceso de construcción de relaciones de pensamiento. Por eso es tan importante la presentación en el diseño, en una composición que invite a la indagación y a la curiosidad, porque que invite a la acción, porque ese va a ser el puntapié inicial para desencadenar el proceso de construcción de relaciones de pensamiento en los estudiantes. En ese diálogo, en ese debate, en esa discusión que va a generar la reflexión, va a volver a generar otra pregunta disparadora, otra inquietud, otro asombro, para que
el círculo está siempre activo, digamos, ¿verdad? Cuando el docente diseña un entorno, el docente se pregunta, ¿qué quiero provocar? ¿Por qué? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la intencionalidad que tengo, verdad? Hay una intencionalidad clara. Y acá me voy a remitir también a un aporte que hizo una colega que está participando aquí en el grupo, que hablaba de que el docente, que sigue igual teniendo cierto... Y sí, claro, el docente, que es el profesional de la educación, y es el responsable del aprendizaje de esos estudiantes, es co-constructor también. Quiere decir que el docente tiene que tener el rumbo claro, la intencionalidad de su acción. Porque si el docente no lo tiene claro, ¿cómo va a orientar, va a guiar a los estudiantes? Fíjense en las imágenes. Observamos 3 entornos que son todos distintos y que revelan, por supuesto, seguramente intenciones del docente al crearlo, ¿verdad? El de la izquierda, un entorno pensado para liceales. A la derecha, abajo, para escolares. Y arriba, para niños de inicial. Esos son niños de 5 años. Obviamente, estos entornos tienen tienen una intencionalidad definida del docente, ¿verdad? Será en el área de la ciencia, será en el área de la tecnología, de lo digital, en el área de la investigación sobre el agua, ¿verdad? Pero hay una intencionalidad del docente. Les quiero compartir un entorno de aprendizaje que hemos creado aquí en el Elvio para los estudiantes de educación inicial, que en realidad, si bien fue creado para ellos como destinatarios, se puede pensar su puesta en marcha también para niños de escuela, ¿verdad? O para liceales. Inspirados en la propuesta pedagógica de Loris Malaguzzi, que es desarrollada en la ciudad de Reggio Emilia, en Italia, llevamos adelante un proyecto innovador que se concreta en un entorno de aprendizaje puntual que es el atelier. Nuestro atelier, que también llamamos Laboratorio de la Creatividad, tiene como metas fundamentales potenciar el desarrollo de los lenguajes expresivos y comunicacionales de nuestros estudiantes, propiciar, por supuesto, el pensamiento divergente y la creatividad como cualidad del pensamiento y también como parte integrante de nuestra forma de aprender. Otro objetivo de este entorno se centra en brindar la oportunidad de explorar, manipular, descubrir y descubrirse, incentivar la autonomía, que hoy también Raquel hacía mención, la autonomía, la autogestión, la seguridad en sí mismos, fortalecer la confianza manejando frustraciones y desarrollando la tolerancia. El atelier acá en el Elvio es un lugar para hacer, para pensar con las manos. Ofrece propuestas con lenguaje metafórico, un lenguaje que intenta saltar la pared de lo obvio, que desarrolla el pensamiento divergente. El alumno crea analogías, juega, y además desarrolla interpretaciones mentales a partir de ese juego y de esas analogías. Entrena la mente, transformando materiales, dando propiedades a la materia. Algunas preguntas disparadoras para este atelier podrían ser, ¿es posible? ¿A qué se parece? ¿La voz de la pelota? ¿Tiene voz la pelota? ¿O podemos dibujar con la luz? ¿Y si bailamos al ritmo de un perfume? ¿Podemos dibujar con las tijeras? Todas estas metáforas siempre están al servicio de la construcción del pensamiento. Y estas metáforas desencadenan todo este proceso que veníamos hablando en el esquema, que tiene que ver con el asombro, la curiosidad, la indagación, la investigación, la acción y la reflexión. En cuanto a la organización de nuestro atelier, el atelier es llevado adelante por 3 docentes que provienen de las artes plásticas, de la música y de la corporeidad,
y que trabajan en conjunto, de forma interdisciplinar, ¿sí? Realizando diversas propuestas artísticas a través de estos entornos que están dentro del atelier y que van variando, porque van generando proyectos con todos los estudiantes y sus docentes que a su vez surgen de las inquietudes y de los intereses de los niños. Y además el atelier, como laboratorio de la creatividad, atraviesa los muros del aula y de la escuela. Fernanda, justamente hay un aporte de Eliana Pereira que dice: dejar ser al niño protagonista implica un pienso aún más intenso por parte de los docentes. Muy bien, gracias Eliana, que fue alumna mía en el instituto. Muy bien, Eliana, muchas gracias por el aporte. Un gusto que estés en la charla. Lori Malaguzzi, creador de la experiencia pedagógica en la ciudad de Reggio Emilia, nos habla de los 100 lenguajes del niño. Dice, el niño, este es parte de los 100 lenguajes, no es el poema entero, ¿verdad? Pero lo pueden buscar en internet, seguro lo encuentran. El niño tiene 100 lenguajes, 100 manos, 100 pensamientos, 100 formas de pensar, de jugar y de hablar. 100, siempre 100. 100 formas de escuchar, de sorprender, de amar. 100 alegrías para cantar y entender. Nosotros, inspirados en su propuesta y a partir de nuestra propia reflexión como docentes, intentamos brindar a nuestros niños un entorno en el cual puedan expresar, descubrir y aprender, disfrutar libremente. Yo, para finalizar, les quiero compartir un videíto que no dura menos de 3 minutos, que recoge algunas de las experiencias vividas en nuestro atelier. Y bueno, seleccioné un grupo de 2 años que son los más chiquitos de nuestra escuela. Ustedes saben que el Elvio recibe a los niños con 2 años y los despide a los 18 años. Bueno, elegí una experiencia en el atelier de los niños más pequeños de nuestra escuela. Y allí podrán ver diversos entornos que fueron creados según el proyecto que estaban transitando, ¿sí? Espero que lo disfruten. ¿Se escucha la música? Bien. Sí, se reproduce muy bien. Que de repente no...
Bueno, espero que lo hayan disfrutado. Para terminar, los dejo con esta frase para despedirme. Una escuela debe ser un lugar para todos los niños, no basado en la idea de que todos son iguales, sino que todos son diferentes. Otra frase de Loris Malaguzzi, que es nuestro inspirador y maestro. Así que bueno, muchas gracias. Y bueno, si quisieran hacer alguna consulta o alguna pregunta, no sé si hay algo en el chat, si quieren comentar algo del video o hacer alguna pregunta, con mucho gusto. Muchas gracias. En el chat hay algunos aportes que dicen habilitar al niño y mirar para conocerlos. Dice también implementar talleres y demás. Y bueno, después un montón de agradecimientos y reconocimiento a las ponentes. Bueno, muchas gracias por las cosas lindas que están escribiendo. Me alegro que les haya gustado y sobre todo que sirva. La idea siempre es realizar aportes para construir. Somos todos maestros, somos todos docentes y todos tenemos el mismo objetivo, que es una mejor educación para nuestros estudiantes uruguayos. Así que bueno, muchas gracias a todos por estar acá. Bueno, gracias, Fer. Un placer escucharte y compartir contigo y con Raquel toda esta experiencia, que es mostrar un poco del trabajo que se hace cotidianamente y lo que aprendemos con Raquel y lo que aprendemos haciendo juntas en muchas oportunidades. Agradecer a todos las maestras, los estudiantes, los profesores que hoy dedicaron su tiempo se dedicaron a este encuentro, donde en cuestiones de aprendizaje y de enseñanza es muy bueno compartir, crecer y bueno, en este noviembre que ya comienza una etapa de cierre, de finalización, desearles éxitos en lo que queda del año. Muchas gracias.